Hola, bienvenido a mi canal de YouTube Crochet Rocío. En esta oportunidad te voy a explicar cómo hago yo para tejer este zapato talla infantil. Comenzamos haciendo un pespunte en la plantilla, luego un pespunte en la suela, seguido de 2 vueltas de contorno. Luego la parte delantera, donde te explico cuál es la distancia de estas 3 líneas para luego concluir con el talón. Paso pues con los materiales y el paso a paso. Los materiales que vamos a utilizar para hacer este par de zapatos son un par de suela que debe estar perforada. Yo voy a trabajar con la talla 28, un par de plantilla, hilo de nylon. Este es de la marca Twin número 18 y este es marca Terlenka del número 9. Una tijera o rematadora. La aguja del número 2. 3 gasillas o separadores que pueden ser sustituidos por un hilito o algo que les sirva para marcar. Esta aguja tampoco es indispensable, es una agujita que yo utilizo para esconder el hilo y una gomita para sujetar las piezas cuando estemos trabajando. Comenzamos. Iniciamos haciendo un pespunte en la plantilla. Esto lo hago porque yo siempre incorporo plantilla con suela. Bien, este paso lo pueden obviar si ustedes quieren hacer la plantilla separada, nada más que de introducirla. Yo lo hago de esta manera en algunos calzados, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es pasamos el hilo y hacemos un medio punto, como estamos acostumbrados normalmente a hacerlo, es decir, y otro medio punto. 2 medio puntos en cada uno de los orificios y vamos escondiendo el extremo del hilo. Como pueden ver, no cortamos, no quemamos. ¿Entendido? 2 medio puntos en cada uno de los orificios por todo el contorno de esta plantilla. Hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque fue el último orificio. Lo que hacemos, nos vamos al primer medio punto y cerramos con lo que se denomina punto deslizado o punto enano. Al llegar acá, dejamos algo así como 8 centímetros, cortamos y pasamos a esconder con la misma aguja. Nos venimos por acá, que nos quede bien escondido, lo pasamos hasta esconder completamente la hebra. Pasamos ahora a la suela. En esta oportunidad sí es necesario que la iniciemos por el centro del talón. Si este es mi talón, lo vamos a comenzar por acá. Introducimos la aguja y vamos trabajando. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la plantilla, es decir, escondemos el extremo y hacemos un medio punto, teniendo cuidado, ¿verdad? Que me quede justo al ras, no tan apretado, no tan suelto, que les quede justo en el borde, que no sobresalga. Bien, es muy importante esa tensión que nosotros hacemos en el hilo. Nunca podemos dejar que el hilo nos domine. Cuando yo digo que el hilo nos domine, que a veces trabajan con el hilo muy suelto, entonces cuando trabajamos con hilo muy suelto, me va a ir quedando los puntos como muy separados del borde. Y no podemos permitirnos eso porque eso es lo que me va a dar, lo que me va a permitir que no se traspase, que no se vea para dentro del zapato. Uno y otro. Para las que no consiguen suela, les he dicho, yo estoy en Costa Rica, hago envíos a nivel nacional y a nivel mundial donde ustedes quieran. También para las que no tienen suela, yo les he dicho cómo podemos reciclar suelas, bien que compremos un calzado económico y querramos aprender, o bien que tengamos un zapato que está en perfectas condiciones, su suela, ¿verdad? Que se le deterioró, se le dañó la parte superior. Hay 2 videos acá en mi canal, uno de un zapato de caballero y otro de una sandalia. Bien. Ajá, eso porque son muchísimos los comentarios que me envían al respecto con el tema de conseguir la suela. No se priven.
Lo otro, recuerden que estos videos son solo referencia para que ustedes puedan también trabajar su propio calzado. Bien, entonces esto que estoy haciendo lo vamos a hacer por todo el contorno. Ya le di toda la vuelta haciendo ese pespunte. Ahora cerramos. Nos vamos a ese primer medio punto y lo hacemos con punto enano o punto deslizado. Una vez que hacemos eso, tomamos la plantilla, que la tengo acá, la sujetamos con la gomita o la liga, ya que se ve la tacita de café que me estoy tomando. Acá pasamos la liga y comenzamos a unir plantilla con suela. Como les dije, este pasito es opcional, yo lo hago en algunas oportunidades, y la forma de unir esa plantilla con suela es que nos vamos a ir. Lo importante es que trabajemos los puntos de la suela independientemente donde caiga en la plantilla, de esta manera. Igual con medio punto, todo este zapato es con medio punto. Entonces nos vamos a acercar un poquito más, nos vamos al de la suela. Cuando se deje agarrar, ya va, porque es que es el mismo. Ok, nos vamos al de la suela, nos vamos al de la plantilla, tomamos hilo, pasamos y cerramos. ¿Qué me importa? Que tome todos los de la suela, como les dije. Pueden pasar dos por el mismo punto de la plantilla. Y así nos vamos a ir por todo ese contorno incorporando plantilla con suela. Acá, acá, donde me llegue, y cerramos. Lo otro que les voy a decir, como pueden ver, yo tomo siempre una hebra. Ustedes pueden tomar el punto completo. Ya yo por lo general lo hago tomando una hebra porque me gusta darle como este detallito que se ve aquí. Bien, ya casi voy terminando. Tomo, casi que me falta uno, y el último de cerrar con punto deslizado o con punto enano. Ahora vamos a hacer la vuelta de contar. Para eso vamos a separar la parte angosta, que denominaremos talón, y la parte más ancha la vamos a denominar capellada. Voy a hacer una vuelta de contar hacia el lado derecho, bien, teniendo el zapato en esta posición, porque a veces me preguntan que cuál es el lado derecho, ¿verdad? Derecho es teniéndolo en esta posición, porque si estamos trabajando con la suela en otra posición, eso cambia un poquito. Bien, entonces teniendo la suela así del talón hacia nosotros, vamos a decir que vamos a hacer una vuelta hacia el lado derecho de medio punto y contando. ¿Por qué contando? Porque eso me garantiza que tanto el pie derecho como el izquierdo me queden exactamente igual y se elimine esa posibilidad de que uno le quede más ancho o más angosto. Para este caso voy a trabajar con 24 puntos de talón. Bien, desde acá, desde donde yo cerré la vuelta hasta esta primera marca. ¿Cómo asumo yo las marcas? Bueno, la parte más angosta, ahí yo puedo decir, bueno, hasta dónde me llega lo más angosto. De hecho, están como disparejas. Entonces voy a bajar un poquito esta. Voy a bajarla un punto. Ok, chévere, así me quedó bien. Bien, entonces decimos que esto es ya mi parte angosta, que es talón. Eso sería lo que nosotros podemos decir 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Olvidé decirles que si esta es la capellada, colocamos una de las marquitas justo en el centro. Hacemos así con nuestros dedos y ahí ubicamos esa parte central.
Una vez que tengamos esto dividido en talón y capellada, vamos a decir cuántos puntos vamos a trabajar. Para el caso de esta suela, que es número 28, vamos a trabajar 24 puntos de talón. Yo lo que hago es que a la talla, en este caso que es 28, le quito 4 puntos. Y digo que esto es, aquí deben de haber 24. Y desde aquí hasta el centro, lo que me indique la talla, es decir, la talla 28, que es la que estoy trabajando, y desde aquí hasta acá 28 y desde aquí hasta acá 24. Si los voy a tejer hacia el lado derecho, lo que hago es que volteo la suela y tejo en esta dirección. Primero voy a contar los puntos para ver cuántos tengo. Si no tengo 28 porque me sobren, disminuyo. Si no tengo 28 porque me falten, aumento. Vamos a hacerlo entonces. Y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Verdad? Y yo necesito tener 24. ¿Qué hago? Solamente voy a disminuir 1. Bien, comienzo a tejer. Ya que se me salió de... Solamente voy a ejemplificar con esta parte. Ay, no te salgas, mi amor. Perfecto. Vamos acá. Observen que yo no hago cadenita para levantar. Yo me meto en el mismo. Bien, solamente en estos casos de los zapatos, porque la cadenita para levantar sí es necesaria, pero en otros contextos. Digo 1, 2. Cuando voy a disminuir es mejor hacerlo por la parte recta. Bien. Hasta acá he tejido 18. Como necesito disminuir 1, tomo un punto y no lo cierro. Tomo un punto y lo cierro. ¿Ves? Sería mi punto 19. 20, ¿verdad? Y 1, 2 y 3 y 4. Así serían los 24. Esto lo vamos a hacer igual en los otros espacios. Cuando yo ya llegué aquí, yo primero cuento, debería de tener 28 porque esta es la talla 28. Si usted tiene 30, deberían ser 30. Y si me falta, aumento. Si me sobra, disminuyo. Aquí también la talla que usted esté tejiendo, en este caso la 28 y de aquí hasta acá 24. Fíjense que les dije que por ejemplo, yo en las suelas de adultos siempre tengo una cantidad fija, pero como estamos trabajando un zapato infantil, que varias veces me han dicho que les trabaje un zapato infantil, lo que vamos a asumir es que si estamos trabajando cualquiera de las tallas, siempre le vamos a disminuir 4 a la talla que corresponda. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, una talla 22, le quito 4 para talón. ¿Entendido? Para talón. Porque en la capellada siempre va a conservar la misma cantidad de la talla que estemos tejiendo. Ya terminé por acá la vuelta de contar. Igual la vamos a cerrar con punto enano o punto deslizado. Podemos quitar las gasillas, los separadores o los rematadores que hayan utilizado. Y nos vamos ahora, yo venía trabajando en esta posición. Ahora vamos a trabajar una vuelta hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Yo venía trabajando así porque les dije que íbamos a trabajar hacia el lado derecho. Ya terminé esta vuelta hacia el lado derecho. Ahora voy a trabajar una vuelta hacia el lado izquierdo. Lo que hago es que giro. Y esta vuelta es de lo más sencillo porque es vuelta de punto sobre punto. Bien. Ahí comenzamos, vuelvo y les repito, yo trabajo el punto sobre punto, ya va que se vea bien acá. Yo comienzo por ese mismo punto, pero para eso debo tener algo así, ya va que se me está, ya va, que se pone como borroso. Ok, entonces
Vamos a trabajar vuelta de punto sobre punto. Ahí nos vamos por todo el contorno. Ya di toda la vuelta por el contorno. Voy entonces ahora a cerrarla. Me voy a la primera, saco y trabajo obviamente, como ya les he dicho, punto deslizado o punto enano. Dejo un residuo allí de hilo, un restante de hilo ahí donde voy a cortar. A mí me gusta siempre dejarlo largo. Corto. El porqué de estas vueltas son súper necesarias, porque eso es lo que me va a dar espacio para que el pie entre. Porque si yo no hago estas vueltas y comienzo de una vez a tejer la capellada, me va a quedar aplastada. Parece mentira, pero el hecho de que den estas dos vuelticas le da cierta amplitud, y más que con el método, ¿verdad? Cuando trabajemos acá, que va a ir creciendo un punto en cada vuelta, ella se va levantando. Si el niño al que le están haciendo este zapato, el bebé, el infante al que le están haciendo este zapato, tiene el pie muy gordo, pueden hacerle otra vueltica de contorno. Pero por lo general, con estas dos vueltas es suficiente. Voy entonces a trabajar la parte delantera, que es la capellada. Para eso vamos a ubicar el centro. Y yo que voy a enderezar esto, que siempre se va torciendo a medida que voy trabajando, creo que es que me voy moviendo y entonces se me va torciendo la cámara. Y el trípode, que lo tengo todo empatado porque no me llega. Lo tengo sujeto con cinta pegante y así, porque a veces no me llega al espacio donde estoy trabajando. Da risa si ustedes supieran cómo uno tiene que colocar todo este armazón, el teléfono, porque grabo es con el teléfono, para que pueda estar bien fijada toda la imagen. Entonces nos vamos con nuestros dedos y ubicamos el centro. Una vez que ubiquemos el centro, ¿verdad? Yo ubiqué el centro aquí, voy a contar 1, 2, 3 y 4 puntos, y allí solamente en la hebrita de adentro, a mí me gusta trabajar en la hebra de adentro, ustedes pueden tomar las dos hebras. Tomo la hebra de adentro y volteo el zapato así, ya se volvió a mover. Tomo el hilo y voy a ir, introduzco, dejo igual allí. Este primero simplemente va a ser para sujetar y no lo cuento, y voy a tejer 8 medio puntos tomando solamente la hebra de adentro, y digo 1, cuando se deje hacer acá voy a tejer 8, ya llevo 1, ya tejí 8, puedo jalar un poquito y corto acá, corto al ras. Bien, emparejo así. Ok, esto es mi primera vuelta de 8 medio puntos. Cada vez que yo termine una vuelta voy a hacer 2 puntos deslizados. Yo tomo la hebra de adentro, es decir, meto, paso y deslizo. Digo 1 y digo 2. Al terminar cada vuelta, 2 puntos deslizados. Y al iniciar cada vuelta, inicio en el tercer punto. Bien, ahí se visualiza muy bien. Paso la hebra por este lado y digo que voy a trabajar en el tercero. Entonces, al iniciar cada vuelta, iniciamos en el tercero. Y vamos a trabajar hasta donde comencé. 1, 2, 3, 4, 5, este es el 6, este es el 7, este es el 8, y donde comencé, que está más abierto, es el 9. Como les dije, cada vez que finalicemos una vuelta hacemos 2 puntos deslizados.
Los de este lado los vamos a hacer así, ¿verdad? Yo paso la aguja por fuera, agarro solamente la hebra de adentro, paso el hilo, saco y volteo el ganchito de la aguja para que se pueda deslizar. Es aquí donde yo tengo que sujetar muy bien el hilo para que no se me salga. Estos dos puntos yo siempre les digo que es lo más difícil que les cuesta hacer en el zapato. Entonces meto, paso, saco. Observen cómo yo sujeto el hilo porque yo soy la que llevo el hilo y lo deslizo. Ya deslicé dos, corroboro que haya pasado completo la hebra porque a veces se me viene incompleta. ¿Qué hago? Comienzo en el tercero y digo 1, 2, 3, hasta acá llevo 8, este sería el número 9 y donde comencé la vuelta sería el número 10. Al finalizar cada vuelta, 2 deslizados, digo 1 y digo otro, son 2. Ya puedo girar el zapato y al iniciar cada vuelta inicio en el tercero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acá 10 y donde empecé la vuelta acá, que incluso se ve porque tiene una sola hebra, sería el 11. 2 deslizados, paso la aguja así, o sea que me quede el hilo montado arriba, acá paso, volteo el ganchito de la aguja y lo deslizo y corroboro que me quede, que me haya pasado completo. Vuelvo con el otro, paso la aguja, saco el hilo, volteo el ganchito y corroboro que me quede bien. Notaron que en cada vuelta salió un punto más. Comenzamos con 8, 2 deslizados, empezamos en el tercero, acá me dio 9, 2 deslizados, empiezo en el tercero, acá me dio 10, 2 deslizados, empiezo en el tercero, acá me da 11, 2 deslizados y de fijo aquí me va a dar 2. Cada vez que estemos con los puntos de este lado me va a dar número par y cada vez que estemos con los puntos de este lado me va a dar número impar, lo que es lo mismo. Cuando estemos haciendo estos deslizados, los que les va a costar un poquito más, pero que no va a ser imposible, van a ser los puntos, les va a dar impar y hasta acá les va a dar par. Yo voy a avanzar hasta tener la cantidad suficiente para incorporar las 3 líneas de decoración que lleva este calzado. Ya tejí hasta acá tengo 26 puntos. Necesitamos comenzar a hacer las 3 líneas que se forman acá de la siguiente manera. Ya yo hice acá mis 26 puntos, ahora voy a hacer los 2 puntos deslizados que corresponden. Comienzo en el tercero como normalmente lo hacemos y voy a tejer 7. Tejí 7 y realmente son 8, pero como vamos a incorporar el color para hacer la primera franja, comenzamos a hacer el número 8 y procedemos a incorporar el hilo base para que vean cómo al incorporarlo queda cerrado y se convierte en el punto número 8. Voy a dejar allí como siempre, no cortamos el azul va a quedar allí entrepasado, entremetido entre los puntos, como sea la forma como le querramos decir, y vamos a tejer 12
puntos de color beige, es decir 11. Ya les digo por qué 11, son realmente 12, pero vamos a tejer así 11. Llevo 1, 2, ve que por allí va pasando el azul y el otro extremo del beige. En ningún momento vamos a cortar. Llevo 3, hasta acá llevo 11. Voy a cortar este que está aquí, mosca pues, este cabito que está acá. Lo corto y voy a hacer uno beige, pero que ese sería el número 12, y lo cierro con el azul. Este me queda acá y lo cierro con el azul y termino la vuelta, que allí me deberían de salir 7. Es decir, los del azul, ¿ok? Aquí me deberían de salir 7. 1, ya vean, aquí me salieron los 7. 2 deslizados, me regreso. Ahora con el azul voy a tejer nuevamente 7. Aquí llevo 6, pero como les comenté, tejemos 6. Hago el número 7 y lo cierro con el color beige y se convierte en un número 7. Ay, vea que me pasó aquí, que no me pasó completo. Ajá, vuelvo a repetir el procedimiento. Paso, dejo el azul allí, me paso al beige y cierro con el beige, y aquí vuelvo a tejer punto sobre punto, en este caso los 12 beige. Ese sí no se modifica. 1, voy con el número 12, no lo termino de cerrar, lo cierro con el azul, no corto beige, lo dejo ahí en espera, y aquí me van a salir 9 en color azul hasta llegar acá. Bien, 1 y así hasta llegar acá, 2 deslizados, y la vuelta que sigue es completa en azul. Aquí vengo, como esta es completa en azul, como pueden ver en el zapato, ¿verdad? Ya acabamos de hacer esta, ahora vengo con esta que es una vuelta hacia allá y hacia acá. La estoy haciendo acá y dejamos el beige en espera y continuamos. Ya hice una segunda línea completa de azul. Voy a trabajar ahora la segunda línea completa de beige. En esta ocasión vamos a trabajar 12 puntos azules. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como son 12, hacemos 11 y el número 12 sería este, pero lo cerramos con el beige, que lo pasamos así. Seguimos dejando el azul en espera. Vamos a trabajar acá 8 puntos beige. 1 y así 8. Hasta acá llevo 7, monté el número 8 y lo cierro con el azul. Y así tengo un total de 8 puntos beige. Dejamos el beige acá y nos van a salir un total de 11 puntos azules. Ay, ya va. Así, sí. Bien, entonces ahí me van a salir 11 azules. Para esta me van a salir 11 azules, 8 beige y 13 azules, así. 11, 8 y 13. Esta sí es completa, ¿verdad? En azul. Para la tercera línea, aquí llevo 15 azules. Comienzo el número 16 en azul y lo cierro con el beige. Eso me hace un total de 16 azules y voy a hacer 4 beige. Y de este lado 15 azules. Acá. Cuando vengamos en esta dirección serían 15, 4 beige y 17 azules.
Como esta es la última vuelta, ya terminamos con las 3 franjas, ¿verdad? Ahora vamos con esta que es de color azul completa. Acá solamente durante estos 4 puntos nos remitimos a esconder la base. Solamente ahí la dejo larguita y ya, ahí se me salió este puntico. Termino mi ida y vuelta en azul y con la aguja Roma por entre los puntos escondo este base que se me, por aquí sobre todo por la escondo por aquí por la base, porque como son colores tan contrastantes, cualquier, ay no, ves, aquí estoy haciendo lo que no debo. La dejo acá y ahorita con mi aguja la paso por allí por entre los puntos. Si todo está correcto, hasta acá les debe dar 38. Ojo aquí, no vayan a cortar, ni hagan los deslizados tampoco. Acá tengo, ¿verdad? Mi agujita, por eso es que me gusta esta aguja. Entonces nos vamos a venir y la pasamos por entre los puntos como para darle mayor fijación. Bien, ahí lo pasamos varias veces y eso es todo, para que quede súper bien escondido. Y si lo esconden bien, lo pueden cortar al ras. Acá estiramos, eso no se va a deshacer o a desbaratar y nos queda de esta forma. Tenemos acá, nos vamos a ir sin hacer los deslizados como les comenté. Vamos a irnos acá tejiendo punto por punto hasta llegar al centro del talón, hasta donde tenemos esta hebra. Llegué al centro, bien, y después de este voy a tejer 10, 1, así hasta tener 10. Pendiente aquí que vamos a ir llevándonos ese hilito allí entre los hilos. Entonces vamos a tejer 10 después del centro. Nos regresamos y comenzamos a tejer en el que le sigue a la aguja, y en esta ocasión vamos a tejer 20. Como les dije, en este no, sino en el que le sigue a la aguja, y vamos a tejer 20. 1, 2, hasta ahí tejí 20. Me voy a regresar así y comienzo igual en el que le sigue a la aguja. Voy a llegar hasta el último punto, es decir, hasta acá. Casi que estoy llegando, y ojo aquí que muchos se confunden y creen que este es el último. No, ese no es el último, ese es el penúltimo. El último es este que sale de aquí de la base. Bien, cada vez que lleguemos a ese último, después de ese último vamos a tejer 4. 1, tejí esos 4, me regreso y comienzo en el que le sigue a la aguja, es decir, acá. Okay. Recuerden que este zapato lleva 2 líneas base en la parte trasera, en la parte del talón. Lo que vamos a hacer es, cuando ya hayamos hecho esa primera vuelta de ir y venir, ya acá corresponde incorporar el color base. Lo que vamos a hacer es que vamos a centrar, hacemos esto, y una vez que ubiquemos el centro, vamos a contar 4 puntos. Después del centro, 4. 1, 2, 3 y 4. Es más o menos aquí. Bien. Allí marcamos. Y vamos a tejer hasta allí, hasta donde está la marquita. Allí ya casi llego a la marquita, y recuerden, vamos a cerrar con ese punto, lo cerramos con el inmediato que nos queremos incorporar. Dejamos allí un sobrante y tejemos 8 puntos. Ya puedo quitar la marquita, dejo el azul que se me quede allí pasado, porque después continúo con el azul y tejo 8. Bien, vean que aquí está el azul y el extremo del base. Aquí voy a tejer 8. Cuando digo tejer 8, ¿verdad? Vamos a tejer 7, ¿verdad?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inicio el número 8 y lo cierro con el azul. Dejo el beige ahí en espera. Ya este extremo del beige lo puedo cortar. Y continúo con, como les había comentado, después del último tejo 4, me regreso y tejo en el que le sigue a la aguja y vuelvo a hacer lo mismo como lo hacíamos en la parte delantera, de trabajar y terminar esta línea beige, esos 8 puntos. Así, ¿verdad? Después del último tejí 4, empecé en el que le sigue a la aguja. Aquí este sería azul, dejo azul allí en espera, lo cierro con el beige, tejo los 8 puntos beige, me vuelvo al azul, después del último tejo 4 y comienzo la vuelta en el que le sigue a la aguja, y esta hilera que sigue es completamente el azul y dejamos el beige en espera. Ven, aquí vengo con la que es completa en azul, dejo el beige allí. Esta va a ser nuestra última vuelta en azul, donde vamos a ir trabajando 4 después del último, ya que las otras van a ser trabajando desde la capellada, tomando los hilos acá. Al hacer esta línea llegamos hasta donde nos permita. Me imagino que ya no les va a quedar mucho espacio para seguir avanzando. Llegamos hasta la capellada. Ya este hilito que está aquí de más lo podemos cortar. Entonces llegamos hasta acá, hasta donde me lo permite ese talón. Aquí cortamos. Y vamos a hacer acá en la capellada 2 puntos deslizados. ¿Ves? Acá uno. 1 y al lado el segundo deslizado. Nos regresamos y empezamos en el tercer punto. Bien, allí se ve 1, 2, 3, sería acá. Recordemos que en esta vuelta tenemos que hacer la línea beige. Bien, la emparejamos ahí. Aquí estaba en espera y hacemos otra vez la línea beige. Cuando lleguemos de este lado, igual hacemos deslizado en la capellada. Les explico cómo nos vamos a incorporar de este lado, ¿verdad? Pasamos aguja, pasamos hilo y un deslizado. Pasamos aguja, pasamos hilo y un deslizado. Volteamos el zapato y comenzamos en el tercero. Sería aquí. ¿Ven cómo ya hice la línea beige? Pero ya tengo aquí en espera y continúo. Esto lo vamos a hacer por 6 vueltas, ¿verdad? Esta es la segunda y lo vamos a hacer igual, ¿verdad? Ya vamos a incorporarnos aquí en la capellada, 2 deslizados, nos regresamos, llegamos acá, 2 deslizados, nos regresamos y buscando que esto me dé la altura completa del zapato. Ok. Este es el tamaño que debemos tener para que le abarque el talón al niño, ¿verdad? Cada vuelta de este es el equivalente. Cada que ustedes vean esto son 2 vueltas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es decir, vamos a hacer 3 líneas cortas y 3 líneas largas. Al llegar acá vamos a hacer una vuelta de medio punto en la capellada. Si terminamos acá, nos venimos en la capellada y vamos a hacer una vueltica de medio punto. Ya hice el medio punto en la capellada y ahora vamos a hacer una vuelta que no puede faltar. Como dicen, sí o sí, es una vuelta de punto enano o deslizado por todo el contorno del talón, porque esto nos va a permitir que tenga retención y que no se le salga. La forma que da este punto, lo vamos a hacer suave, eso sí. Bueno, aunque eso depende de que ustedes le midan el zapato al niño, y vamos a ir haciendo esto. A mí por lo general me gusta hacerlo suave para que no lo talle, para que no lo maltrate.
Así nos vamos a ir por todo el contorno solamente del talón, ¿ok? Ya terminé acá de hacer la vuelta de punto deslizado. Dejamos este hilo largo, cortamos y tomamos la agujita y comenzamos a esconderlo acá y nos vamos por acá escondiendo ese hilo por esos huequitos que me permiten esconder el hilo. Observen que yo inclusive lo paso por acá hasta donde yo más pueda esconderlo. Los detalles de esos hilos escondidos son tan importantes como el tejido. No debemos dejar lugar a que se vea algún extremo de algún hilo por allí. Ya ahí se me salió, ahorita lo vuelvo a ensartar y lo escondo lo más que pueda. Bien, y de esta manera concluyo el par de zapatos tejido de niño infantil. Un zapato básico. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias por los aportes. Esos comentarios que me dejan haciéndome sugerencias, bueno, las tomo en cuenta. Hay algunos que me escriben al WhatsApp. Muchas gracias por llegar hasta acá y estos son los zapaticos.